¿Quién está agradecido a Dios? Sí, gloria a Dios. Y hoy vamos a seguir en nuestra serie en Hechos capítulo 5, que habla de Ananías y Zafira. Entonces, si tú llegaste el día de hoy fuera de serie, o sea, es tu primera domingo aquí, quiero que nos tengas un poco de paciencia porque ya tenemos un cierto contexto, pero yo creo que Dios nos va a hablar, Dios nos va a marcar, y como iglesia yo sé que Dios va a hacer algo especial para nosotros. Entonces les puedo pedir, pueden extender sus manos. Padre Santo, gracias porque tu presencia está aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú moras en la vida de los creyentes, en nosotros. Gracias porque tú estás presente aquí. Te honramos, te damos toda la gloria. Y Padre, sabemos que donde está tu presencia hay libertad. Donde está tu presencia hay sanidad. Donde está tu presencia la oscuridad huye. Entonces, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos autoridad en este lugar y en nuestras vidas. Padre, yo te pido que tú unjas mi boca para hablar lo que tú quieres que yo hable. Padre, que esta enseñanza no solo sea un par de pensamientos, sino que sea inspirada por tu palabra, por tu voz y por lo que tú quieres sembrar en nuestros corazones. Padre, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Padre, prepara nuestro corazón, que sea tierra fértil, Padre. Que las semillas que tú quieres depositar, Padre, caigan en tierra fértil y den fruto en su tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién tiene sus Biblias? Si las tienes, las puedes abrir, por favor, a Hechos capítulo 4, versículo 33, y vamos a empezar desde ahí. Y les voy a pedir un favor, y es algo que quiero empezar a hacer como iglesia, darle el honor y la reverencia a la lectura de la palabra. Entonces, si pueden conmigo pararse para leer la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Hechos 4, versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Di abundante gracia. Padre, queremos tu gracia. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significaba hijo de consolación, qué apodo, ¿verdad? Poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y aquí se pone bueno las cosas. Hechos 5. Pues cierto hombre cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, igual que José, Bernabé. Pero él se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno?
mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de que lo vendiste, ¿no estaba debajo de tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y rápidamente, eso es lo que afirma nuestra doctrina, que el Espíritu Santo no solo es aire o un espíritu que flota. Él es Dios. Aquí dice, no has mentido a hombres, sino a Dios. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Di gran temor. Di santo temor. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura, lo enterraron. Perdón que no te di todos los versículos así enteritos, pero está bien. Entonces los jóvenes lo levantaron, lo cubrieron y lo sacaron y lo enterraron. Versículo 7. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Imagínate, qué mundo en el que tu hombre muere y 3 horas después no tienes ni idea. No existían iPhones. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? ¿Se acuerdan? Estaba aquí el dinero. Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que enterraron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron y la enterraron junto a su marido. Versículo 11. Y vino un gran temor, sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. La palabra de Dios. ¿Qué versículo, qué pasaje, qué está pasando acá? Pueden tomar su asiento, gracias. El versículo 31 al 33. El primer slide, por favor. ¿Sabes qué? Eso. ¿Sabes que el diablo es un idiota? Mira, les quiero rapidísimo porque no quiero perder el tiempo. Yo creo que este es uno de los mensajes que más problemas he tenido así con computadora, con esto, con lo otro. Y sé que es el diablo tratando de distraernos de lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Entonces, vamos en buen camino. Vamos. Desapareció el de mi computadora, pero gracias a Dios que se lo mandé a mi esposa, entonces lo tengo en mis notas. Genial. Gran gracia, santo temor. Di conmigo, gran gracia, santo temor. En Hechos 4 habíamos entendido que por la resurrección de Jesús y los milagros se había derramado una gracia sobre la iglesia. La iglesia llena del Espíritu Santo nació en gran gracia, pero estuvo marcada por un ¿qué? Gran temor. Hechos 5 es uno de los pasajes más confrontantes del Nuevo Testamento. Es impactante porque ocurre en medio de un avivamiento. ¿Qué estaba pasando en Hechos 4? ¿Recuerdan? La iglesia estaba creciendo,
Los apóstoles estaban predicando la resurrección de Jesús. Los creyentes, la iglesia estaba unida. Las necesidades estaban siendo suplidas por la generosidad del uno al otro. Gran gracia estaba sobre cada uno de ellos. Y de repente, ¿qué pasa? 2 personas caen al suelo muertas. ¿Qué pasó? Hechos 32 al 33. Y lo voy a leer otra vez. La congregación de los que creyeron eran de un corazón, un alma. Ninguno decía ser suya lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y la gran gracia. Estoy repitiendo esto porque esto es clave para entender lo que pasa en el capítulo 5. La gran gracia estaba sobre todos ellos. Versículo 36. Así José, quien también era llamado por los apóstoles Bernabé, un levita natural de Chipre. 37. Poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero al depósito y lo depositó a los pies de los apóstoles. Les quiero pintar un marco y dar información para poder entender lo que está sucediendo en el capítulo 5. Los detalles que Lucas dan son importantes. Él da información clave para entender mejor Hechos 5. Lucas nos dice que el nombre de nacimiento de Bernabé es José, háblenme, José, y esta es la primera y última vez que lo identifica de esa manera. Después de eso simplemente lo conocemos como Bernabé. Bíblicamente el nombre José, no sé cuántos saben el significado, pero lleva un eco significativo. ¿Por qué? Gracias por preguntarme. ¿Me preguntaste por qué? Te escuché, ¿no? Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué José lleva un eco significativo? Bueno, les voy a explicar. En Génesis 42, 18, José dice, no sé quién se acuerda de esta historia, pero José ahora, por la gracia de Dios, tiene autoridad sobre toda la gente. La familia viene, los hermanos que los vendieron a la esclavitud vienen porque se están muriendo de hambre y José decide a quién le toca comida. ¿Y qué dice José? Hagan esto y vivirán, pues yo, José dice, temo a Dios. José es la primera persona en las escrituras que hace esa declaración personal. Yo temo a Dios. José es la primera persona en la Biblia que hace una declaración que él personalmente teme a Dios. No es la primera vez que el temor a Dios aparece, pero sí es la primera vez que una persona personalmente dice, yo temo a Dios. Y cuando tú estudias la Biblia, tienes que enfocarte en las primeras menciones. ¿Cuándo es la primera vez que dice esto? ¿Cuándo es la primera vez que pasa eso? Porque eso te da un entendimiento a cómo después Dios usa esas palabras, esas frases. La Biblia me encanta porque está llena de este tipo de claves. Y si tú le pides a Dios por revelación y entendimiento, tú vas a empezar a ver la Biblia de una nueva manera. Cuando Dios te da ojos para verlo a través de las páginas en tu Biblia, es imposible quedarte dormido. Vas a llenar las páginas de tu Biblia con lágrimas. Pero bueno, dice, y justo después Lucas nos da otra clave. ¿Cuál es la otra clave? José era un levita. ¿Vieron eso? ¿Por qué no está diciendo Lucas que José es un levita? Ahorita te explico. Eso es importante porque un levita nos apunta a Levítico, el libro centrado en la santidad de Dios. Y ese libro está centrado en una pregunta: ¿cómo puede un pueblo pecador vivir cerca de un Dios santo? Para los que no sabían, el tema central del Levítico está
en esa pregunta. ¿Cómo nosotros, pecadores, podemos vivir cerca de un Dios santo? Y recuerden, en ese entonces era antes de Jesús, era antes de la gracia que había sido dada. Levítico no solamente son reglas y sacrificios. El mensaje es que Dios es santo y su pueblo debe de aprender a vivir cerca de su presencia en santidad. Repite conmigo: Dios quiere que yo sea santo. Así que justo antes de Hechos 5, Lucas nos presenta a José, un levita. José nos apunta a el temor de Dios, la primera persona que dice yo temo a Dios, y levita nos apunta hacia Levítico, que es la santidad de Dios. ¿Están entendiendo las claves? Bueno, ¿le entramos o no? Hechos 5 comienza con la palabra pero. ¿Se acuerdan? Pero cierto hombre llamado Ananías, esa palabra importa. ¿Por qué? Porque Lucas está colocando dos ofrendas en contraste. ¿Se acuerdan? Bernabé vendió una propiedad, Ananías vendió otra. Bernabé trajo el dinero, Ananías trajo el dinero. Bernabé lo depositó a los pies de los apóstoles, Ananías igual. Externamente las acciones parecen casi idénticas, pero Dios ve el corazón. Una ofrenda fue adoración, la otra fue religión falsa. Vamos a repetir Hechos 5, el 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no está bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Qué linda palabra para decir que alguien murió, expiró. Como si fuera el yogurt en tu refri. Y vino un gran temor sobre todos los que lo escucharon estas noticias. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y lo sacaron a enterrarlo. El nombre Ananías significa miren esto. El nombre Ananías significa el Señor ha mostrado gracia. No es un detalle menor, porque estamos hablando de gran gracia sobre un pueblo. Lucas nos muestra a un hombre que su propio nombre daba testimonio de la gracia, pero su corazón trató la gracia con desprecio. Ananías estaba rodeado de la gracia de Dios. Estaba entre un pueblo lleno del Espíritu de Dios. Fue testigo de una iglesia marcada por el poder de la resurrección, la generosidad radical y la presencia de Dios. Pero la gracia, sin temor santo, se volvió peligroso en él. Tenía gracia en su nombre, pero le faltaba reverencia en su corazón. ¿Cuántos de nosotros le pedimos más gracia a Dios? Pero ¿cuándo fue la última vez que temiste ante la santidad de Él? La gracia no llega a tu vida porque te mataría sin el temor de Dios en tu vida. ¿Están escuchando? Y esta es la advertencia de Hechos 5. La gracia no es permiso para tratar las cosas santas casualmente.
La gracia nos acerca a Dios, pero el temor del Señor nos enseña cómo vivir cerca de Él correctamente. La gracia nos acerca, pero el santo temor de Dios me protege de no abusar del Santísimo, de no entrar a su presencia casualmente, de quitarme mis sandalias porque entiendo que estoy en una tierra santa. ¿Cuántos de nosotros entramos a este lugar con desprecio por la presencia de Dios porque no entiendes que Él está aquí? ¿Quiere que profundice un poco más? ¿Que sea más personal aliento? ¿Voy ahí o no? ¿Cuántos de ustedes sirven y no llegan a la reunión cuando no les toca servir porque hay un desprecio a la presencia de Dios? Porque en tu vida es religión, es cómo puedo hacer más, en vez de cómo me puedo acercar a Él, que Él es el único que me cambia. Y mucha gente se ha ido porque les dijimos, deja de servir, queremos que recibas. Y se ofenden. El pecado de Ananías no fue haber dado poco dinero. Quiero que entiendan esto, familia. Esto no se trata de lo que dio en cantidad. El pecado era más profundo que la cantidad. Trajo un corazón dividido a la presencia de un Dios santo y lo presentó como adoración. ¿Cuántos de nosotros hemos traído? Yo soy el primero en levantar mi mano. Un corazón dividido, presentándole una ofrenda. Mi vida es una ofrenda a Él, pero estoy dividido en mi mente y en mi corazón por lo que quiero, por lo que el mundo me dice que es importante, por las presiones de esta cultura. Ananías dio una porción fingiendo que era todo. Ofreció la apariencia de rendición sin el costo de la entrega total. Ofreció la apariencia de la rendición sin el costo de la entrega total. Eso es religión. La religión es, puedo parecer por afuera que he dado todo, pero mi corazón está lleno de pecado. Mi corazón está dividido. Mi corazón está lleno y está agarrado de las cosas que Dios me ha pedido soltar. Ananías no simplemente retuvo dinero, trató la presencia de Dios con desprecio. Se paró ante el Espíritu Santo y actuó como si la apariencia religiosa pudiera ocultar un corazón dividido. Quiero clarificar algo. Yo estoy hablando de esta forma porque me apasiona que ustedes entiendan. Pero yo he estado meditando sobre este mensaje por ahora 2 semanas porque no lo pude predicar la semana pasada, que era de Dios. Entonces quiero que ustedes sepan que yo soy el primero en admitir que me falta el temor de Dios y que en áreas de mi vida estoy viviendo dividido. Y me arrepiento. Entonces quiero que sepan que no les estoy hablando hacia ustedes, porque primero yo fui desafiado en esta palabra. Por eso Hechos 5 es tan confrontante. Es un hombre llamado gracia, una iglesia llena de gracia. Se convirtió en una advertencia de lo que sucede cuando la gracia dada se separa del temor santo.
Porque la gracia sin reverencia no produce adoración, produce desprecio. La gracia sin reverencia produce desprecio. Y el desprecio en la presencia de Dios es peligroso. La gracia sin temor es sacrilegio. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado nuestra fe como sacrilegio? ¿Lo estoy diciendo correcto? La gracia sin temor convierte nuestra fe en sacrilegio, que tratamos las cosas santas como si fueran casuales. Y el temor sin gracia es religión. Es, si no haces esto, te vas a ir al infierno. Y vives toda tu vida tratando de ganarte una silla en la mesa del banquete. El temor de Dios nos protege y nos habilita a vivir vidas santas y agradables. No es religión, es relación con Él. El resultado, ¿cuál es? En el versículo 5. Es inmediato y vino un gran temor sobre todos los que escucharon. Ananías ha traído una ofrenda dividida a la comunidad llena del Espíritu. No está simplemente mintiendo en una sala llena de personas. Está de pie entre el pueblo de Dios, donde la presencia de Dios mora, ahora por el Espíritu Santo. Así que en Hechos, la presencia de Dios ya no habita detrás del velo. Hay que entender. Ahora habita en medio de su pueblo por el Espíritu Santo, su iglesia, haciendo de la iglesia una comunidad santa delante de Él. Es importante entender lo que las Escrituras nos enseñan de cómo debemos vivir como una iglesia llena de gracia. Pero entre más gracia recibimos, el temor igual debería de crecer. Porque la gracia es lo que el temor santo es lo que protege de no menospreciar los milagros. No menospreciar lo que viene por su gracia y por su favor. No convertirnos familiares a lo que Dios hace en nuestras vidas y en las vidas de otros. Porque al final del día el temor santo nos recuerda del precio que fue pagado por nuestra culpa, por nuestros pecados. Levíticos, gracias, nos enseña. Bajo el antiguo pacto nadie podía, ¿se acuerdan? Si leyeron Levítico, bajo el antiguo pacto nadie podía entrar al lugar santísimo. Y por eso es importante entender las claves que Lucas nos da al mencionar que José era un levita. ¿Qué está pasando en Levítico? Bajo el antiguo pacto nadie podía entrar al lugar santísimo de manera casual. La presencia de Dios no se trataba con desprecio. Escuchen, aún el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y con sangre, purificación y reverencia. Así entraba a la presencia de Dios. Por eso Jesús es revelado como nuestro gran sumo sacerdote. Él no entró con sangre ajena ni con sacrificios repetidos, sino con su propia sangre, pagando el precio una vez y para siempre. Por eso tomamos de la copa y tomamos del pan para recordarnos de ese sacrificio y recordarnos del precio que fue pagado. Pero que Jesús haya pagado el precio no significa que ahora podemos tratar su presencia de manera casual. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, dice Romanos. No porque Dios sea menos santo,
sino porque hemos sido cubiertos por la sangre de Jesús. Gracias, Jesús, que me puedo acercar al trono de la gracia y pedirte que ya no tengo que ir a un templo, que tu presencia ya no está dividida por un velo. Es una bendición, pero también es lo que nos tienta a tratarlo tan casualmente, porque a poco la presencia de Dios está en este edificio, que puede ser bonito, y dudamos, y no llegamos porque estamos cansados, y no hacemos esto o lo otro. Y no los estoy condenando. Yo soy el primero, antes de ser pastor, en decir estoy cansado. Le prendo en YouTube. Yo me estoy hablando a mí mismo. Pero si yo supiera que al entrar al lugar santísimo, que ahora es su iglesia, y su presencia me transforma, su presencia me llena, ¿con qué postura llegaríamos? Ese es el temor de Dios. La sangre de Jesús no menosprecia la santidad de Dios. Remueve la culpa que nos separa de Él. Ahora podemos acercarnos, pero nos acercamos a un Dios santo. La gracia nos da acceso. El temor santo nos recuerda a quién nos estamos acercando. Luego el versículo 6 dice: los jóvenes se llevaron y lo cubrieron. Ese detalle puede parecer pequeño, pero tiene peso teológico. Hace eco al patrón levítico donde los que profanaban el lugar santísimo caían muertos. Después de que Ananías cae muerto, su cuerpo es envuelto, sacado y enterrado. El punto no es que la iglesia está bajo la ley ceremonial levítica de la misma manera que Israel. El enfoque es que Dios está mostrando a su pueblo que su iglesia no es un espacio común. La iglesia llena del Espíritu Santo es tierra santa. ¿Entienden? Están en tierra santa. Perdón, estoy apasionado y no les quiero gritar. Gracias, Jesús. Como 3 horas después entró su mujer y Pablo le pregunta lo mismo y ella se une a su pecado. Hechos 4 dice que la iglesia era de un corazón y alma. Hechos 5 muestra a un esposo y una esposa también unidos, no en santidad, pero en engaño. Safira fue enterrada junto a su marido porque ya se había puesto junto a él en el pecado. Estuvieron unidos en hipocresía y fueron unidos en consecuencia. Versículos 11, y aquí terminamos. ¿Me pueden ayudar a la banda? Hechos 5, versículo 11, y aquí terminamos. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y es significativo porque esta es la primera vez en Hechos que Lucas usa la palabra eclesia. Es la primera vez. De esta manera directamente para identificar a una nueva comunidad. ¿Qué significa eso? Es la primera vez que Lucas nombra a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la menciona en ese momento? Porque está marcada por un santo temor. ¿Entienden? Que la primera vez que Pablo menciona eclesia es para decir que entró un santo temor. No es solo, qué lindo. Cuando leemos la Biblia tenemos que entender que Lucas está hablando y diciéndonos, es como un GPS, cuidado, recibe de su gracia, pero sé marcado en su temor. No solo son palabras, es la verdad. Hemos malentendido el temor en la iglesia moderna.
Cuando la gente escucha temor de Dios, piensa en terror, castigo, distancia. Pero bíblicamente, temor, que es phobos en el griego, significa asombro. Eso es adoración, de hecho. ¡Wow! Dios, eres grande. Eso es adoración. Reverencia, cuando notas la santidad, cuando notas en lo que estás parado, viene una reverencia, viene una conciencia de la santidad y la presencia de Dios. Eso es lo que significa en su raíz el temor de Dios, una conciencia de quién tú estás delante de. Cuando la Biblia dice en el versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia, eso no es pánico, eso fue claridad. Se dieron cuenta que Dios realmente estaba ahí. Dios no es para ser tratado casualmente. El temor protege la integridad de la gracia. La gracia te invita a acercarte. El temor te recuerda a quién te estás acercando. El temor de Dios protege la integridad de la gracia. Y en este momento en la iglesia, Ananías y Zafira pagaron la consecuencia de tratar la presencia de Dios de una manera casual. No te puedo prometer esto, pero estoy casi seguro que no va a pasar lo mismo. Que no vas a morir. Pero ¿sabes qué sí va a pasar? Dios por amor va a remover su gracia para que tu desprecio no te mate. La mejor manera de preparar tu vida para recibir más gracia de Dios es la conciencia del temor de Él y de quién tú estás adorando. Cuando tú dices, ven Espíritu Santo, ¿quién es la persona que entra? Porque no es una religión. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte. ¿Y sabes qué? Lo más precioso es que Él no le importa no le importa tu quebranto. ¿Sabes lo que más me quebrantó esta semana y la semana pasada? Es cuántas veces por mi pecado yo alejé a Dios de mi vida. Cuántas veces por mi desprecio yo alejé a Dios de mi vida. Porque el Santísimo no puede estar en un lugar donde no está siendo adorado, donde no está siendo honrado, donde existe pecado. Sí puede, pero todo lo que es oscuridad morirá. Y es su gracia que nos protege. Pero es el temor de Dios que nos ayuda a administrar la gracia en nuestra vida. Entonces, se pueden poner de pie y vamos a empezar a adorar a Dios. Dietrich Bonhoeffer dice: la gracia barata es la predicación del perdón sin exigir arrepentimiento. Y en esta iglesia no vamos a predicar la gracia barata,
Vamos a predicar el perdón y la gracia de Dios que viene a través de nuestro arrepentimiento. ¿Cuántos aquí están listos para arrepentirse? Y si no, la puerta está allá, porque esta iglesia va a ser tierra donde la gente se está arrepintiendo, donde la gente es llena del temor de Dios, y por eso la gracia va a ser derramada, no para nuestra gloria ni por la gloria de Aliento, sino por su gloria y su honra. Entonces, yo llevo 2 semanas arrepintiéndome, voy a seguir arrepintiéndome. Entonces vamos a adorar, y lo que Dios ponga en tu corazón, entrégaselo. Un corazón dividido como Ananías, entrégaselo. Arrepiéntete de haber tratado su presencia de una manera casual. Arrepiéntete, vamos a cantar. Arrepiéntete, pon tus ojos en Él y dile: enséñame, Dios, a acercarme a ti en santidad. Estamos despedidos. Los que quieran seguir adorando pueden, y si te tienes que ir, te puedes ir.